Vamos a hablar de una de las herramientas de autoconocimiento y expansión de conciencia más poderosas que ha utilizado la humanidad. Tecnología viva que nació millones de años antes que el ser humano la descubra y que guarda en su bioquímica la memoria de millones de años de evolución. Vamos a hablar de los hongos sagrados y la búsqueda humana por trascender los límites de la percepción ordinaria. Estos hongos generan sinapsis en el cerebro humano desde los albores de la historia, trascendiendo las barreras del tiempo y del espacio y disolviendo los límites que condicionan nuestra realidad. No son solo medicinas, son herramientas de visión, aprendizaje y expansión mental, capaces de transformar la percepción del mundo y de la propia existencia. La búsqueda por los estados alterados de conciencia se remonta desde tiempos ancestrales. Los hongos sagrados fueron utilizados en culturas de todo el mundo. Estos son descubrimientos arqueológicos que datan su consumo incluso 9000 años antes de Cristo. En civilizaciones mayas, los aztecas le llamaban Teonanacatl, que significa la carne de Dios. Era considerado un ente sagrado y se utilizaban en ceremonias religiosas para comunicarse con los dioses, obtener visiones proféticas, diagnosticar enfermedades y tomar decisiones importantes. De hecho, el término enteógeno significa Dios dentro de uno. En la antigua Grecia, Platón, Aristóteles, Cicerón, Plutarco, Marco Aurelio y otros grandes de la historia fueron iniciados en ritos llamados los misterios de Eleusis y describían la experiencia como algo transformador, visionario y de revelación. Para llegar a esos estados consumían el llamado quiquión, que contenía sustancias psicoactivas. Tras la conquista española, la Iglesia los consideró el uso de sustancias visionarias como hechicería o prácticas paganas diabólicas. Su uso fue perseguido y reprimido por las autoridades coloniales, lo que llevó a que la tradición se practicara en secreto en comunidades indígenas. La persecución y quema de brujas en Europa y la prohibición de rituales indígenas respondieron a un mismo marco mental de control: eliminar formas de sabiduría que empoderaban a las personas fuera de la autoridad oficial. Más de 40.000 personas fueron ejecutadas tras acusaciones de brujería en Europa, en su mayoría curanderas, chamanes y brujas que conservaban saberes sobre plantas y hongos medicinales y psicoactivos capaces de sanar enfermedades físicas y emocionales, inducir estados visionarios o de trance, expandir la percepción y la conciencia, y otorgándoles autonomía, influencia comunitaria y capacidad de cuestionar el poder religioso y político. Mientras en Europa miles eran ejecutados por acusaciones de brujería, en los territorios colonizados se prohibían y castigaban a los rituales indígenas. En regiones como Oaxaca, el pueblo mazateco, se conservó el uso del ritual de los hongos. Allí vivía María Sabina, curandera mazateca, guardiana de un saber que no le pertenecía a ella, sino a su pueblo y a sus ancestros. En las veladas nocturnas, los niños santos eran usados para sanar, para ver, para comprender. En 1955, el etnomicólogo aficionado Gordon Wasson participa en una de sus ceremonias. 2 años después publica su experiencia en la revista Life y el secreto ancestral se vuelve noticia mundial. María Sabina sufre represalias del gobierno y otras graves consecuencias. Los hongos y el LSD pasan de ser medicina ancestral a símbolo de revolución mental. La palabra psicodelia significa lo que revela el alma, lo cual da origen a uno de los movimientos más expansivos a nivel creativo del siglo XX, el movimiento hippie, una contracultura que cambió la forma de pensar, crear y vivir. Buscaban libertad, conciencia y transformación social. Pero también llega la represión militar y los gobiernos prohíben la psilocibina y el LSD. La contracultura fue criminalizada y la medicina psicodélica reprimida. Hoy estamos ante una revolución psicodélica. Las universidades más prestigiosas del mundo, como Johns Hopkins y el Imperial College de Londres, estudian los psicodélicos bajo protocolos rigurosos y supervisión clínica.
Estudios científicos ya confirman efectos terapéuticos significativos y duraderos en depresión resistente, ansiedad, trauma y adicciones. Gente que cargó décadas de depresión, adicciones, sufrimiento, nada funcionaba hasta que, en una sola experiencia con hongos, algo se transformó de manera radical. Lo describen como un despertar. Descubrieron que, incluso después de años de dolor, en un instante el cambio profundo fue posible. La narrativa que los aprisionaba murió y volvieron a sentirse libres, conectados, vivos. Tal vez, cuando el yo se convierte en prisión, aparecen estas herramientas de la naturaleza a mostrarnos un espacio abierto, infinito, lleno de posibilidades, un lugar donde la identidad se vuelve ligera y la vida se siente plena, conectada, viva. ¿Cómo actúa la psilocibina en el cerebro desde la neurociencia? La psilocibina es una triptamina estructuralmente muy similar a la serotonina. Al ingerirse se convierte en psilocina, que es la molécula activa. Activa receptores de serotonina, muy abundantes en la corteza cerebral, especialmente en la corteza prefrontal. Las imágenes muestran que la psilocibina aumenta la conectividad global y el cerebro se vuelve más interconectado. Regiones que antes normalmente no conversaban entre sí empiezan a hacerlo. Esto crea nuevas sinapsis, nuevos surcos de pensamiento, lo que se llama neuroplasticidad. Es como si la mente dejara de transitar siempre las mismas rutas y comenzara a explorar nuevos caminos. Se fortalecen nuevos circuitos y se abren nuevas posibilidades. Está ligado a la expansión de la creatividad. La activación repetida del receptor serotoninérgico incrementa la plasticidad cerebral, aumenta expresión de BDNF, factor neurotrófico, favorece el crecimiento dendrítico y favorece cambios sinápticos temporales y en algunos casos duraderos, lo que puede facilitar la reestructuración de patrones rígidos como depresión o adicción. Esto explica los efectos terapéuticos duraderos. Es muy curioso que lo mismo que los hongos hacen en nuestro cerebro es lo mismo que hacen bajo la tierra. El micelio, que es el cuerpo vegetativo de los hongos, el ser vivo más grande del planeta, funciona como una red subterránea. Transporta nutrientes entre árboles, conecta ecosistemas, reacciona a estímulos químicos, optimiza rutas como si calculase caminos eficientes. No es un cerebro, pero se comporta como una red inteligente distribuida, al igual que nuestras conexiones neuronales. En estudios se mostraron que estos organismos pueden formar redes que parecen sorprendentemente a sistemas de transporte humano. Por ejemplo, un moho mucilaginoso logró reproducir una red muy similar al sistema ferroviario del área de Tokio, conectando puntos de alimento de manera eficiente. Vamos a hablar de la toxicidad. Existe un estudio muy citado publicado en 2010 dirigido por el neuropsicofarmacólogo David Nutt. Este trabajo comparó 20 drogas diferentes y las clasificó según su daño total. Los hongos psilocibios aparecen últimos en la lista como los menos tóxicos. De hecho, no se conoce dosis tóxicas de hongos. Se tendrían que ingerir más de 10 kilos para recién tener síntomas de toxicidad en el cuerpo y las dosis altas son aproximadamente de 3 a 5 gramos. No aumenta masivamente la serotonina, así que no es neurotóxico en el sentido serotoninérgico clásico. A diferencia de sustancias como MDMA, que sí aumentan la liberación de serotonina, la psilocibina no provoca una descarga masiva, no bloquea fuertemente su recaptación y no produce el típico vaciamiento serotoninérgico posterior. Por eso no genera el clásico bajón químico al día siguiente, no son adictivos, no producen dependencia física ni activan los circuitos de recompensa del cerebro que están relacionados con adicciones. Además, generan tolerancia rápidamente. Esto significa que si alguien los consume varios días seguidos, los efectos disminuyen notablemente. Sin embargo, eso no significa que estén libres de riesgos. Algunas personas pueden tener experiencias psicológicas muy intensas, incluyendo ansiedad, paranoia, o lo que comúnmente se conoce como un mal viaje. También pueden ser peligrosos para personas con antecedentes de ciertos trastornos mentales. Es por eso la importancia del acompañamiento o la formación. Pero acá viene lo importante. Existe en el cerebro la llamada red neuronal por defecto. Es la red del yo. Imagina situaciones, simula conversaciones, construye identidad. Es tu teatro mental. Y cuando está muy activa, aparece mucha rumiación, pensamiento repetitivo, autocrítica y ansiedad anticipatoria. La personalidad viene del latín persona, significa máscara. Todo lo que creemos ser, nuestra historia, nuestras creencias, nuestros miedos y hábitos, es una máscara que construimos. Cada creencia que aceptamos
Cada narrativa que repetimos, cada historia que nos contamos a nosotros mismos suma capas a esa máscara. Pero acá está la paradoja. Cada definición que hacemos de nosotros mismos nos ayuda a funcionar, pero también nos limita, porque cada yo soy esto nos cierra a las otras infinitas posibilidades de lo que podríamos ser. Cuanto más nos aferramos a esa máscara, empezamos a perder la experiencia directa de lo que simplemente es. No vemos la inmensidad y perdemos amplitud, perdemos libertad y perdemos conexión con lo profundo. En tu cerebro, este sistema que mantiene la narrativa interna se llama red neuronal por defecto, la red que construye la sensación de un yo separado. Es útil, necesaria, pero también es una frontera. Y acá entra la psilocibina. Esta molécula detiene la actividad de la red neuronal por defecto, el yo se disuelve y ahí ocurre algo muy profundo. Aparece la experiencia directa de unidad, de que todo está interconectado, de que la identidad es fluida, cambiante y no algo fijo. Le llaman la disolución del ego. En términos simples, el cerebro deja de narrar y empieza a sentir, a experimentar, sin filtros. Y ahí es donde la ciencia y la filosofía se encuentran, porque la psilocibina nos muestra algo que siempre estuvo ahí, que el yo es una construcción, una red de patrones, un mapa de conexiones, que nuestra personalidad, esa máscara, es útil, pero también es una limitación, una frontera que nos impide ver las infinitas posibilidades de la conciencia. Cuando la máscara se disuelve, aparece la verdad, que nuestra máscara es solo eso y que detrás de ella hay un espacio inmenso, infinito, puro potencial, donde todo lo que creemos conocer puede ser transformado. La psilocibina entonces no crea unidad, no inventa lo que sentimos, solo silencia lo que nos separa de lo que ya está ahí. Es un viaje de retorno a la esencia. Y entonces surge la pregunta más grande. Si la personalidad es un patrón cerebral y ese patrón puede alterarse, ¿qué queda cuando el patrón cambia o se silencia? Estamos ante una sustancia que desbloquea un nivel más profundo de la mente humana. Lo realmente revolucionario no son las visiones, es descubrir que el cerebro es flexible, que los caminos mentales pueden reconfigurarse, que cambiar la forma en que el cerebro se conecta puede cambiar la forma en que pensamos, percibimos y vivimos. Pero hay algo esencial. La sustancia no hace el cambio por sí sola. El cambio duradero depende del contexto, del acompañamiento, de la integración, del acto consciente, y la psilocibina puede abrir una puerta, pero atravesarla siempre depende de nosotros. Les recomendamos a quienes quieran iniciar en este camino lo siguiente. En abril comienza una formación en salud mental y psilocibina. El programa está brindado por médicos, psiquiatras, psicólogos y profesionales especializados, entre ellos el Dr. Aline Stolkiner, becario doctoral del CONICET y líder del primer estudio legal en Argentina con psicodélicos. Es un recorrido por la conciencia humana, desde la psicología clínica, la neurociencia contemporánea, los estudios actuales, el chamanismo y los saberes ancestrales. Y también es un portal entre mundos, entre la ciencia y la espiritualidad. Este momento histórico nos invita a unir dos mundos que durante mucho tiempo caminaron separados, la sabiduría ancestral y el conocimiento científico moderno. La intención no es reemplazar una tradición con otra, sino aprender a dialogar entre ambas, honrar el respeto, la intención y el contexto que los pueblos originarios siempre dieron a estas experiencias, mientras se suman herramientas profesionales que aporten seguridad, acompañamiento y comprensión desde la salud mental. No es una formación para consumir información, es para transformarse mientras aprendes, para entender qué pasa en el cerebro, en la psique, en el vínculo terapéutico y qué implica de verdad sostener estos espacios expandidos con responsabilidad. El enlace está en la descripción. Nos vemos ahí.